No sé si tú alguna vez has escuchado el versículo donde Jesús dice, pidan lo que quieran y se les dará. Es un versículo que la verdad a mí me emociona mucho porque yo creo que Jesús nos quiere dar lo que queremos y no sé si alguna vez tú has pedido algo que quieres y no se ha cumplido. A mí me ha pasado, muchas veces he hecho oraciones que creo que Jesús va a cumplir, que creo que Jesús va a hacer y nada de eso se cumple. Pero yo estoy seguro que a lo mejor has escuchado este versículo o alguien te lo ha leído, pero es cuando Jesús diga, pidan lo que quieran en mi nombre y lo será hecho. Y la verdad es que a veces escuchamos ese versículo y lo vemos con este contexto, como que nuestras oraciones o lo que le pidamos a Jesús se va a cumplir. Y sí es verdad, pero lo que a veces no entendemos es el contexto. Lo que a veces no entendemos es lo que está tratando de comunicar con Jesús. E incluso yo creo que algunas veces, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero nos frustramos a veces cuando oramos o cuando le hacemos peticiones a Dios y esas peticiones no se cumplen. Y el día de hoy quiero explicarte un poco de esta revelación que he tenido acerca de este versículo, porque la realidad de las cosas es que yo sí creo que podemos llegar a un punto en nuestra vida donde pedimos lo que queramos y Dios nos lo cumple, donde podemos orar y nuestras oraciones tienen el poder para que cualquier cosa que tú ores, eso se cumpla. Pero sabes, quiero que veamos el contexto y este versículo está en Juan 15 y el contexto de este versículo es que estos son los últimos momentos que Jesús tiene con sus discípulos. Este es literalmente como las últimas instrucciones que les da Jesús a sus discípulos y les habla de amarse unos a otros. Y llega a este punto en el versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y esto Jesús se los dice en una conversación privada a los discípulos, se los dice a sus discípulos como las últimas instrucciones, como estos últimos puntos que ellos tienen que tener listos, que tienen que tener presentes cuando Jesús ya no esté. Y para llegar a este punto, los discípulos habían pasado 3 años con Jesús, habían escuchado sus enseñanzas casi todos los días, habían estado con este hombre, habían estado aprendiendo de él, y entonces llega este punto de culminación donde Jesús les dice, ¿saben qué? Si ustedes permanecen en mí, ustedes van a poder pedir lo que quieran y esto será hecho. Y llega Benjamín, llega el cristiano, llega cualquier persona que lee la Biblia, lo abre en Juan 15, lee este versículo y dice, yo puedo orar y Jesús tiene que cumplir mis deseos porque aquí dice que lo que yo quiera se va a cumplir. Y a lo mejor no lo tendríamos que tomar tan literal como dice aquí, porque a lo que quiero llegar, el punto que quiero hacer es esto. Esta enseñanza, esto que estamos leyendo en este versículo, es una enseñanza o una invitación que Jesús le está haciendo a gente cercana a Él. Gente que ha estado con Él 3 años, gente que ha estado escuchando sus enseñanzas por ya algunos años. Esto se lo está diciendo a sus discípulos como un secreto, si quieres, como una forma de hacer la voluntad de Dios, pero es alguien que ya había escuchado sus enseñanzas. Y muchas veces nosotros leemos esto y nos frustramos o porque Dios no cumple todos nuestros deseos o porque no se cumple lo que oramos, o nos frustramos porque no sabemos bien entonces qué es lo que dice. Y lo que me hace pensar en esto es que esta fue una de las últimas enseñanzas que Jesús tuvo con sus discípulos. Y cuando estaba meditando con esto con Dios, le pregunté, entonces, o Dios me dijo, quiero que busques cuál fue una de las primeras enseñanzas que Jesús tuvo con sus discípulos. Y el Espíritu Santo me llevó a Mateo 6:33. Y Mateo 6:33 ustedes lo conocen y dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús en este versículo está hablando de provisión, de que nuestras necesidades van a ser provistas, de que si nos enfocamos en Dios, de que si buscamos a Dios y encontramos el reino de los cielos dentro de nosotros, no vamos a tener necesidad. En otras palabras, una de las primeras enseñanzas que Jesús tuvo con sus discípulos, una de las primeras enseñanzas que Jesús tuvo con la gente a la que le predicaba fue esta. Y básicamente Jesús está diciendo, si ustedes dan ese paso hacia el reino,
si ustedes empiezan a conocer a mi Padre, entonces mi Padre se va a asegurar que todo lo que necesiten sea provisto. Mi Padre se va a asegurar que todo lo que ustedes necesiten para seguir su vida, para tener el evangelio, y aún los versículos anteriores habla acerca de no preocuparse por la comida, acerca de lo que vamos a vestir. Entonces estas primeras enseñanzas que Jesús le hace a sus discípulos y a la gente alrededor de él hablan acerca de esta provisión, hablan acerca de este primer acercamiento, hablan acerca de cuando nosotros primero experimentamos el reino. Pero yo te quiero decir algo: cuando tú y yo experimentamos por primera vez el reino principalmente se enfoca en una transformación interna antes que una transformación externa. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús está poniendo en orden las prioridades que tenemos que tener en nuestra vida. Jesús dice: primero busquen el reino y no se van a tener que preocupar por las cosas materiales, por las cosas que necesiten, porque eso lo va a agregar mi Padre si ustedes están enfocados en el reino. Y entonces tenemos estas dos partes de las enseñanzas de Jesús donde nos dice: pidan lo que quieran y os será hecho, y esta enseñanza que dice: busquen primero el reino y las necesidades que tengan serán satisfechas, todo lo demás que necesiten va a ser añadido. Y sabes, lo que yo te quiero decir el día de hoy es que Jesús tiene como objetivo en nuestra vida que tengamos una permanencia en Él, y que queramos o no, conscientemente o no, muchas veces tenemos un acercamiento, no sé si llamarlo materialista con Dios, un acercamiento de que solo estamos con Dios por lo que Él puede hacer por nosotros, solo estamos con Dios por lo que Él nos puede dar. Y yo no tengo problema, y no creo que Dios tenga problema, y yo no creo que Dios no te quiera dar lo que tú quieres, pero sabes, Dios nunca te va a dar, nunca me va a dar algo que nos vaya a destruir. Y muchas veces nos frustramos porque estamos ahí llorando: y Dios, yo quiero mi casa, ¿verdad? Y yo quiero este trabajo, y yo quiero todas estas cosas que Dios nos quiere dar, pero a Dios le importa más nuestro corazón. Y cuando leemos en este versículo en Juan 15, el objetivo de Jesús o el punto de Jesús no es que pidamos y que todo lo que pidamos será hecho. El objetivo de Jesús es que permanezcamos en Él. El que pidamos y todo eso sea hecho, el que pidamos y Dios nos lo dé, no es una causa, es una consecuencia. ¿Y cuál es la causa de que pidamos y todo sea hecho? Es que permanezcamos en Dios. Y sabes, yo sentí el día de hoy animarte a ti y a mí a que en nuestra vida, en nuestro diario caminar con Jesús, podamos tener un valor por la permanencia con Él, podamos tener un valor de relación. ¿Y qué es lo que está diciendo básicamente Jesús en Juan 15? Que una vez que tú y yo hayamos pasado suficiente tiempo con Dios, una vez que tú y yo tenemos una relación con Dios donde su voluntad y nuestra voluntad son una, entonces ya no hay límites para que entonces lo que nosotros queramos sea hecho, porque llega un punto donde lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Llega un punto en mi vida donde yo estoy en unión con Él, donde lo que yo quiero para mi vida es lo que Dios quiere. Y por eso hay ese libre fluir de voluntades, donde básicamente lo que nosotros queremos es hecho, porque tenemos este llamado de traer el cielo a la tierra. Entonces, llevándolo a un punto, a una conclusión, lo que Jesús dice después también en Mateo 6, cuando les enseña a los discípulos a orar, recordamos el Padre Nuestro, ¿no? Y que dice: que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. ¿Qué está hablando Jesús? De que lo que Dios hace en el cielo quiere que se haga en la tierra, pero va a ser por medio de nosotros. Entonces tenemos que transicionar, tenemos que cambiar nuestro punto de vista de la oración o aún de este versículo donde leemos y nos emocionamos y decimos como de: aquí dice que yo puedo pedir lo que quiera y será hecho. Sí, pero no es de un punto de vista egoísta o de nosotros, sino es de un punto de vista que llega un punto en la vida del creyente, llega un punto como hijos de Dios, que nuestras voluntades, la voluntad de Dios y la nuestra, se hacen una, y entonces Dios te dice: ¿qué quieres, hijo? Porque tengo la confianza de que tú me conoces y sé que vas a pedir lo que yo quiero para tu vida, sé que vas a pedir lo que yo quiero para la vida de la gente a tu alrededor, y entonces todas las cosas se van a empezar a agregar, como dice Mateo 6. Entonces yo quiero animarte el día de hoy que tú y yo podamos cambiar nuestra perspectiva de que a veces no tenemos que orar lo que nosotros queremos, sino tenemos que orar lo que Dios quiere. Y eso tiene que ver con una transición en nuestro corazón, tiene que ver con la permanencia. Cuando yo paso tiempo con Dios, cuando yo estoy con Jesús, cuando
paso tiempo con Él en las mañanas, en el coche, en el tráfico, en donde quiera que tú estés, entonces mi mente empieza a cambiar, entonces mi voluntad empieza a cambiar, entonces yo empiezo a ser transformado. Llega a este punto donde Dios dice, ya has sido transformado, ya tú y yo pensamos igual, entonces te da la libertad, ¿no? Y se me hace un ejemplo como cuando con nuestros hijos, ¿verdad? Sabemos cuál es la capacidad que tienen, sabemos qué es la capacidad que ellos tienen, y si llega tu hijo de 10 años y te dice, papá, quiero manejar, probablemente no le vas a dar el coche. ¿Por qué? Porque sabes que no tiene las capacidades, sabes que no está en la edad para que pueda manejar. Pero si tu hijo de 30 años llega y te dice, papá, quiero aprender a manejar, pues probablemente ya se atrasó, ¿no? Pero estarías dispuesto a hacerlo porque sabes que ya está alineado con lo que te está pidiendo. Yo creo que muchos de nosotros no se han cumplido algunas oraciones en nuestra vida, no se han hecho esas cosas que están en nuestro corazón porque no estamos alineados con Dios. No es tanto que Dios no lo quiera hacer, y aún lo escuchamos el domingo, no es tanto que Dios no lo quiera hacer, sino es que simplemente tenemos que alinearnos con lo que Dios está llamando en nuestra vida. Así que yo te quiero animar con esto. Y familia, quiero que podamos tener esa voluntad unida con el Padre para que entonces pidamos y todo lo que pidamos sea hecho.